Las redes sociales, o mejor, la primera como aplicación salió por allá o red social salió por allá en 1997 y estas pues yo pienso que influyen en el pensamiento, en las emociones y más en esa información que consumimos. Profe Pedro, ¿qué hacemos con este tema tan mediático? ¿Será que las redes sociales informan o desinforman? Hay de todo como en la historia de la comunicación. Cada medio informa, desinforma. Lo que aquí es, quien emita la información tiene que ser responsable. Quien la consuma también tiene que ser responsable. Pero yo sí creo que el mundo ha cambiado desde las redes sociales y es para bien, Hay una nueva manera de democratizar la comunicación. Ya no tenemos que crear o creer en tal medio, sino que se va construyendo un tejido de comunicación. Es lo que yo pienso. Armando, ¿qué pensás con eso que dice el profe, de esa democratización de la información cuando uno está bajo la dirección de un noticiero? ¿Cómo maneja ese tema, ese auge que hay con las redes sociales? Pues es un tema que es complejo, sobre todo como lo dice, cuando uno dirige un noticiero de televisión, sobre todo porque no está solamente la responsabilidad de uno como periodista, Armando Gamboa, sino la responsabilidad de todo un equipo, y un equipo que muchas veces es joven. Y por lo general, si en la academia se volvió costumbre revisar todo a través de Google, imagínense lo que puede hacer en el trabajo cuando la información está allí y no está la necesidad de pronto de tener que llamar a una fuente. Entonces es un tema muy complejo que, como dice el profesor, creo que es válido en muchos momentos, pero también creo que nos pone a replantear la forma profesional que nosotros tenemos de ejercer nuestra profesión, y sobre todo de definir a qué red social o a qué medio de comunicación a través de las redes sociales nosotros le creemos, teniendo presente pues todo lo que aborda digamos el contexto de la noticia, y eso que muchas veces los medios de comunicación tradicionales que uno conoce también terminan cometiendo imprecisiones. Mónica, ¿cómo replanteamos eso? Que coloquialmente, Diana, yo diría que a veces vuelve como una papa caliente, que la quieren tener pero la sueltan. ¿Cómo se replantea eso con este auge de las redes sociales? Pues lo que decía el profe Pablo ahora un momento es súper importante para todos. Tenemos que ser responsables, tenemos que tener alfabetización digital, que mucha gente hoy no se preocupa por eso. Es simplemente le entregan un teléfono a su hijo para que se entretenga, haga lo que quiera con ese teléfono, y no le enseña cuáles son esas herramientas muy buenas que tiene a través de la tecnología, de las redes sociales, de la internet, para acceder a una cantidad de información de la que nosotros, los que tenemos más años, no teníamos hace 20 años, no teníamos esta cantidad de información disponible a la mano y en un segundo. Entonces hay necesidad de crear alfabetas digitales. La gente se tiene que alfabetizar digitalmente, y en especial quienes están a cargo de esta gente que viene detrás de nosotros desarrollando y vienen en el proceso de llegar a ser profesionales de la comunicación, de la información y de todas las profesiones. Hoy por hoy se puede manipular la información desde todo punto de vista. Nosotros lo vivimos con la pandemia. Yo trabajo en un portal de chequeo de noticias falsas, Colombia Check, y en la pandemia vimos una explosión de desinformación que la OMS llegó a llamar infodemia. Entonces, la infodemia creó una cantidad de desinformación y una cantidad de información, además real también, que llenó a la gente, y además del estrés de estar encerrados y de estar preocupados por no contagiarnos del COVID, teníamos el estrés de una cantidad de información llegando a nuestras cabezas y a nuestras mentes. Entonces, la necesidad hoy es alfabetizarnos digitalmente. Y me gustaría que más adelante, Diana, ampliáramos ese tema que está diciendo Mónica, de cómo esa desinformación ha aumentado, pero ella habla de esa alfabetización. ¿Será que a los jóvenes hay que ponerles allí un curso adicional, ya que ellos manejan el celular, la tablet, o sea, mucho más que nosotros? ¿Será que hay que incluirlo? ¿O qué hacemos? Pues mira, sobre todo porque los estoy escuchando y creo que en todos estuvo una palabra como implícita o explícita, y es la responsabilidad. Porque entonces el profe hablaba de la responsabilidad del que consume, no solamente del que produce, Armando del medio, no solamente del director del medio, y Mónica de la responsabilidad a la hora de asumir la relación con el aparato, con lo digital, y yo creo que esa es la clave realmente, porque no dependemos ya ahora con esta como explosión o masividad de lo digital, no dependemos solamente de la pantalla y de manera pasiva, estamos ahí ni siquiera los niños, ni siquiera los más chiquitos están en esa condición de pasividad, para que todo lo que consumen por ahí, ellos tienen sus propios filtros.
para saber qué les sirve y qué no les sirve. Y claro, los adultos, digamos, estamos ahí también como para acompañar el proceso. Y estoy muy de acuerdo con lo que plantea el profe Pedro digamos, es una herramienta supremamente valiosa, es más lo que aportan, digamos, como lo digital que lo que, digamos, que el lado negativo, pero yo también siento que tiene que ver con ese criterio, o sea, desde dónde yo estoy aplicando el criterio para usarlo. Yo lo veo, por ejemplo, yo soy profe, entonces la pelea de todos los profesores con el celular en clase, pero ¿por qué? Pero guárdelo, pero páreme bolas a mí, escúcheme a mí, yo estoy dictando, como en el medio. Mire, esto es lo que te quiero presentar como noticia, también estamos hablando de rating, cuál es el medio que voy a ver porque es más confiable, entonces todos estamos en esa búsqueda de atención porque es verídico o verosímil lo que yo estoy presentando. Cuando un estudiante, para poner el escenario educativo, se da cuenta de que en el teléfono también puede meterse a descargar un cómic con el que uno también puede trabajar y a él le gusta, y entonces la novela gráfica, entonces son recursos, digamos, o criterios que operan cuando yo intento hacer buen uso de lo digital. Creo que le pasa lo mismo a los medios de comunicación, ¿no? No sé. Hay un asunto hoy que todos tenemos que entender. Nosotros los que trabajamos en medios o que damos clases para futuros comunicadores, y es que ya el broadcasting no existe. Es decir, esto es un medio de broadcasting, ¿cierto? Pero todos somos streamers hoy. Todos tenemos esa posibilidad de transmitir en directo. Si yo quiero, pongo mi teléfono aquí y puedo transmitir este programa en vivo, sin ningún problema, y no necesito de nada más sino de mi teléfono y una conexión a internet. Entonces esa posibilidad, ese poder que nos da la tecnología hoy es lo que nosotros necesitamos entender, que es un poder, y el poder del mensaje además, porque hay mensajes que se viralizan más que otros. Entonces es algo que lo que hoy llaman influencers o generadores de contenido han entendido muy bien. ¿Cuál es el poder que yo tengo desde mi expertise, desde mi conocimiento? Entonces están los gamers que se ponen a jugar enfrente de una pantalla, tienen su propia red social y se vuelven virales y ganan mucho dinero ahí, se vuelven famosos. Lo mismo los youtubers, es decir, hoy hay una cantidad de personajes que nosotros no teníamos y son hoy los que ya no existen en el mundo del broadcasting, es decir, a ellos no les interesa esto. Exacto. Ellos tienen sus medios y los arrancan y los trabajan y son exitosos en ellos. Sí, el cuarto poder tan repetido ya no existe. Tan mencionado. No hay que seguir, no, que los medios, los grandes medios que son el coco, que el golpe blando, Escúchenme, todos nosotros tenemos nuestras redes y no tenemos una, tenemos 5 o 6 redes sociales y cada uno multiplique el nivel de influencia que podemos tener como desde los centros de poder, de la autoridad que es un profesor, que es un director de un medio, que es una presentadora o que es una especialista en control de calidad, porque es un control de calidad de la información, lo que podemos hacer para bien o para mal. Y eso multiplíquelo por todos nuestros amigos, toda nuestra comunidad que nos rodea. Ya la gente tiene la libertad de escoger. Antes el periódico o el canal empezaba a transmitir a 1 hora o llegaba a 1 hora. Ahora no. Ahora la audiencia, los públicos que son diversos, pueden escuchar, pueden seleccionar, no solamente con el criterio de la verosimilitud, sino con la empatía. Porque lo que mueven las redes sociales son relaciones empáticas. Yo sigo a fulano porque me cae bien, me es simpático, me es creíble, aunque no comparta la opinión. Y entonces vemos que tú puedes ser de izquierda y estar siguiendo a uno de derecha, o uno de derecha y siguiendo a uno de izquierda. Pero además ahora el tema de solamente consultar a los medios de comunicación, ahora ese público del que usted habla puede ser el medio de comunicación. Yo no tengo que ser un medio, no tengo que trabajar en un medio de comunicación para ser un medio de comunicación. Total. Armando Gamboa en redes sociales puede ser un medio de comunicación. Independientemente como lo haga, la estructura que tenga para informar, la veracidad, la rigurosidad, pero una persona, digamos, Sí mismo. con talento y con objetividad, bueno, y con todas las cualidades que se necesitan, puede ser perfectamente un medio de comunicación, y eso ya lo estamos viendo y se vio mucho en la campaña
presidencial, de varios periodistas que no hacen parte de los medios de comunicación, pero que crearon sus redes sociales, se volvieron un referente de comunicación, inclusive hacen parte hoy del gobierno y otros hacen parte del Congreso de la República. Entonces no solamente son los medios tradicionales, sino también lo que uno puede generar desde sus plataformas digitales. Hoy tenemos un senador, JP Hernández, que se eligió como el senador casi el más votado del país, Sí. y es un fenómeno de Internet, es un fenómeno de YouTube, y él sigue allí, sigue ahí y sigue creciendo en sus audiencias, ¿no? Influencia de poder, ese empoderamiento de las redes sociales, y algo que también decía Armando ahora era como cómo esa periodista o esa persona se vuelve ese medio que comunica y no necesariamente ya una marca de una empresa tradicional. Pero Mónica, eso me hace pensar en algo que decías al inicio, y es el tema de la desinformación y cómo manejamos ese tema acompañado de que ahora muchos lo único que hacen es leer el titular. Y aparte de eso, algo que ustedes decían es que finalmente todos estamos en grupos, todos estamos en un grupo de familia, Sí. y eso se replica, la tía se lo manda, el primo, bueno, y eso se vuelve la locura. Lo que les decía al principio, alfabetización digital, esa es nuestra única herramienta, digamos, para luchar contra esto. ¿Por qué? Porque la desinformación viaja en jet, es lo que nosotros decimos desde Colombia. La desinformación viaja en jet. Crear una desinformación es supremamente fácil y rápido, pero verificar esa desinformación no tiene la misma velocidad. A mí me llega una desinformación y yo tengo que encontrar la verdad de lo que hay detrás de esos datos que ha dado la persona que ha desinformado, o la publicación donde estamos buscando la desinformación. Tengo que encontrar los verdaderos datos, y eso implica casi una investigación de cada tema. Entonces, es muy difícil viajar, que nosotros como verificadores de datos o chequeadores viajemos a la misma velocidad que la desinformación. Y además hoy se hace mucho que mezclan datos verdaderos con datos falsos para crear una desinformación. Y eso es manipulación para hacer que la gente llegue a conclusiones erradas. Y de eso estamos plagados en Colombia, y desde los mismos senadores de la República, incluso el presidente anterior, todos han trabajado con base en esa premisa. Mezclo datos verdaderos con datos falsos y luego llegar a la gente a conclusiones erradas. No, Profe, eso es muy qué interesante. confusión. Eso es muy interesante, y Colombia Check tiene una metodología de chequeo bien interesante, pero la capacidad de respuesta no puede ser la misma. Pero no solamente la desinformación es producto de mala intención. O sea, no siempre lleva ese No es tinte negro de intencional, que no. lo hice No hay, para no hay desinformar. maldad. Hay veces que es la presión que ejercen los medios sobre los periodistas por sacar una noticia, y no hay verificación de fuente, no hay contraste de fuente. No hay rigurosidad. No hay rigurosidad en la producción, porque realmente eso hay que distinguir la desinformación, que es provocada, que en inglés es más claro los dos términos, la desinformación por error involuntario, por premura, por rigor, y la desinformación por una estrategia de bandera negra, de intención a desprestigiar, a distorsionar la realidad. ¿Y cuáles son los términos en inglés para diferenciarlos? Misinformation Ajá. y desinformation. Ok, ya. Sí, esos son los dos Es como términos. manipulación. Es Claro. decir, hoy por hoy estamos eligiendo a nuestros gobernantes casi que con el poder de las redes sociales. Sí. Lo vivimos en Brasil. Sí, sí, Bolsonaro sí. es un producto Un de WhatsApp. fenómeno. Bolsonaro particularmente, que ya dejó el poder, fue un producto de WhatsApp. Él montó una maquinaria gigantesca en Brasil, gigantesca, porque hubo una investigación muy importante por varios medios en Brasil, entre ellos varios medios chequeadores, que encontraron cómo este aparataje que montó Bolsonaro con mucho dinero promovió una cantidad de desinformación en Brasil para llegar a esa gente que estaba buscando otro discurso, aparte del discurso tradicional de los políticos que venían gobernando en Brasil. Bolsonaro encontró un nicho allí y se montó en ese nicho, y a través de WhatsApp montó toda una estrategia y ganó la presidencia de Brasil, entre otras cosas. Y Trump también es otro Eso te fenómeno. iba a decir, con Trump en es un Estados fenómeno Unidos. número uno. Y cuando terminó su mandato, el New York Times publicó una investigación de cuántas mentiras decía Trump al día. 7 mentiras, por ejemplo, al día, decía el tipo. Le contabilizaron 7 mentiras al día en promedio. Algunas veces decía más, otras veces decía menos. Pero era el principal desinformador. Una vez llegó a decir que la gente debería tomar cloro
O sea, sí, cuando el la folclorito pandemia. con el que lavamos y blanqueamos cosas para curarse. Y hubo gente que murió en Estados Unidos siguiendo esa recomendación de Trump, por ejemplo. Y a eso nos llevan las redes sociales cuando no sabemos usarlas. Pero ahí uno dice, o sea, quien no debería desinformar, ¿cómo toma esas herramientas para, ahí sí, lo hace con esa intención oscura, por Maldadosa. llamarlo de alguna manera, para desinformar y para que haya un descontrol total? Y ahora Armando también decía esa palabra que a mí me parece que suena muy bonita, pero ¿cómo uno la pone realmente en la práctica? La rigurosidad. Y cada vez se vuelve más complicado. Mire, por ejemplo, creo que en este tema que estamos hablando hoy no podemos obviar lo que está sucediendo ahora con la inteligencia artificial. Porque si hay escasez de rigurosidad, porque ya está Google o porque hay diferentes plataformas, imagínense ahora con un procesador de texto, imagínense ahora con plataformas que se dedican a hacerle el trabajo a las personas, que no podemos desmeritarlo porque es algo que existe y que creo que si lo aprendemos a manejar bien, pues va a ser, por supuesto, favorable para la productividad de todos. Pero hoy, por ejemplo, en día, uno le puede decir al ChatGPT que se invente la biografía de una persona o ponerle el nombre de una persona y él crea una biografía y se la inventa y eso es lo que la gente podría creer. Yo hice el ejemplo, ¿quién es Armando Gamboa? Me dijo, es un dramaturgo colombiano. Mejor dicho. ¿Sí me entienden? Entonces todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes porque si con las redes sociales ocurre esto, imagínense ahora a través de la inteligencia artificial, que además estamos apenas en el comienzo, los primeros pasos de esta revolución que se viene para la humanidad. Y algo que decía Diana antes de que entráramos a hacer el programa era como que llegó el cine y entonces se va a acabar la televisión. O llegó la televisión y entonces que se va a acabar, o sea, como que una cosa iba a acabar la otra, después llegaron la tecnología, entonces las redes sociales iba a acabar con la televisión, pero finalmente es como que cada día aparece una cosa nueva y lo otro simplemente va como perdiendo fuerza, o es, bueno, así lo veo. Pues yo creo que está en uno la capacidad de, no sé si de adaptarse o de ver qué hace con eso, porque Exacto. siempre va a haber algo más, o sea, siempre hay algo nuevo o en lo tecnológico o en lo, no sé, en las maneras de contar, por ejemplo, en las narrativas, cuando hablamos de transmedia, ¿cómo así? ¿Eso qué es? ¿Eso para dónde? Entonces yo siento que sí es leer mucho lo que yo tengo alrededor en calidad de audiencia, pero también como prosumidor, ¿no? Como ese nombre ya de los que producen y consumen. Pero creo por que por ahí. ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales tienen su segmento de públicos. Sí. O sea, el que consume Facebook no es el mismo de Twitter, ni es el mismo de Instagram, ni es el mismo de TikTok. Entonces, lo que hablábamos ahorita, TikTok es la red que está dominando con un crecimiento de un 13% anual aquí en Colombia. Domina lo audiovisual. Pero hay públicos que siguen prefiriendo, sobre todo las generaciones de más de 35 años, prefieren más Twitter, sobre todo para determinados temas políticos, de información, pero para la vida cotidiana está Instagram, está TikTok. Sin embargo, para los medios de comunicación tradicionales, si quieren seguir coexistiendo, tendrán que ir para TikTok y los grandes medios internacionales ya tienen su sección de TikTok. Hoy hay un debate en Estados Unidos, profe, sí lo ha visto, y está el CEO de TikTok frente a la Cámara de Representantes de Estados Unidos respondiendo por la seguridad de TikTok. Sí. En Estados Unidos quieren prohibir TikTok, que no funcione no más, hay por porque el de hecho manejo TikTok de tiene datos. unas particularidades porque dicen que está recogiendo información de los ciudadanos estadounidenses y probablemente como es la dueña de TikTok es una empresa china de origen chino, entonces tienen ese miedo de que todo termine en manos del gobierno chino, los datos de todos los estadounidenses que participan en TikTok. Pero TikTok, ¿qué pasa? Si uno lee las condiciones, cuando abre una cuenta de TikTok te dice: voy a recoger tus datos biométricos, o sea, exactamente tu rostro cómo es y cómo funciona y cómo te mueves frente a cámara. Voy a recoger tu voz, tu tono de voz, voy a recoger los movimientos, todo te lo tiene, todos los datos. Te lo Más está allá, diciendo claramente. claro, más allá de tu nombre, apellido o el avatar que crees en TikTok o el nombre que te pongas en TikTok, tiene tu cara, tiene tus movimientos faciales, tiene tu tono de voz. Tiene todo. Entonces, ahí hay que uno estar consciente de los riesgos que tiene. Voy a subir este video a TikTok. ¿Quiero que esta gente tenga todo esto de mí o no lo quiero? También es eso. Son decisiones, es opcional. Uno quiere o no quiere.
Y ya todos decidimos que Google tiene todos nuestros datos. Meta el nombre suyo en Google, ahí está todo lo que usted le ha compartido a Google en años. Y Y eso ahora es de TikTok va a ahora. tener además tu rostro, tus movimientos, tu voz. Es impresionante. Escuchándolos pienso que hay que, lo que decía Mónica, ¿no? Entonces de esa alfabetización para saber ese manejo que se hay, cómo ese control, ese equilibrio que se hace, y lo que decía el profe, y también acompañado de lo que dice Armando, de esa regulación o esa rigurosidad mejor, pues ese equilibrio entre que no es ni bueno ni malo, sino cómo se maneja. Profe, pero eso en la práctica, para ir, no nos podemos ir sin hablar de eso, cómo lo manejamos y también cómo lo maneja usted, porque usted ahora lo decía, todos tenemos nuestras redes sociales, todos, o sea, cómo a nivel personal eso en su vida ha influido. A ver, hace muchos años yo coordino el Observatorio de Medios de la Facultad de la Universidad de Santiago. Sí, señor. Y tenemos dos cursos que tienen ya más de 10 años. El ciudadano mediático, que tiene que ver con la alfabetía, y un curso que es de análisis de medios. Creo que es un problema de educación, es una nueva ortografía, es una nueva manera de leer y de redactar. Y por supuesto, tratar de superar las pasiones humanas, que son muy raros de superar, por lo menos para mí, en determinados temas, porque ahí uno cae en la trampa. Yo creo que es un problema de autocontrol. No es yoga, es autocontrol. Pero pasa Mónica, también ¿cómo? por Sí. uno lograr convertirse también en un filtro de una u otra manera. Yo soy el filtro de mi familia y el grupo del colegio de mi papá, por ejemplo. Entonces ya a mi papá le envían, pregúntale a tu hija si esto es verdad. Todavía me siguen llegando desinformaciones de la vacuna del COVID. Entonces, cada rato mi papá, mandaron al grupo del colegio esto. Mi papá tiene 73 años, entonces por lo menos yo ya lo logré con él y con sus compañeros del colegio. Lo mismo con mi mamá. Mi mamá, ¿qué hizo? Ella decidió salirse del grupo del colegio porque no soporta más a las señoras que le mandan todos los días. Entonces dijo, no más, y ya te estoy cargando con todas estas cosas, entonces se salió. Pero entonces soy el filtro. Mis hermanos, primos, amigos. Hay gente en la que definitivamente yo dije, yo con este no puedo, y sigue compartiendo sus cosas, pero entonces yo digo, escojo mis peleas. A este lo puedo educar, a este no. Entonces es lograr que uno también convertirse en filtro y como te digo, tratar de que la gente aprenda cómo se usan las herramientas, y es súper sencillo. Hoy nosotros, con todos los portales de chequeo de noticias que hay en el mundo, de chequeo de noticias, desinformación, uno googlea, inmediatamente te sale la desinformación. Es lo primero, la verificación de la desinformación, es lo primero que sale cuando usted mete una desinformación en Google. Google lo que hace es arrojarte el chequeo de esa desinformación. Ya no te replica, trata de no replicarte o de darte más herramientas para que sigas desinformando, sino que te lanza el chequeo de esa desinformación. Pero tampoco podemos quedarnos con los titulares de los grandes medios. Lo que Que uno decíamos. muchas veces Sí. confía en eso. Y en estos días me sucedió algo, pequé, cometí el error y lo acepto, y me dejó una lección clarísima. Encontrar, por ejemplo, que a una persona la habían condenado por X o Y cosa. Entonces me dice alguien en redes sociales, ¿usted vio la sentencia? Y dije, no entré a buscar la sentencia. Qué gran error. Entonces, si uno está hablando de un proceso de esos y los grandes medios están titulando sobre esa noticia de una sentencia, pues tiene uno que hacer, entrar y buscar la sentencia para corroborar. Entonces, creo que ese también es un punto muy importante. No son los medios que están creados para desinformar, porque los medios tradicionales también desinforman, y ahí es donde uno cae en ese error. Entonces, en ese tema hay que ir más allá. Claro. Hay que ir más allá. Mónica, muchas gracias. Profesor Pedro Pablo, muchas gracias. Armando, como siempre, esta es tu Gracias. casa, muchas gracias. Diana, por supuesto, muchas gracias. Y a ustedes, el otro día, antes de irme, les tengo que decir, leía que nosotros desbloqueamos este aparatico, el celular, casi cada 5 o 6 minutos, o a veces menos. Ojo con lo que compartimos, enviamos a través del celular, porque podemos estar o aportando a información o, por el contrario, a desinformar, y lo que queremos es que eso no ocurra. Así que, bueno, ustedes ya saben, cuidadito con lo que compartimos por este aparato. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.